hay una realidad muy latente, muy presente en el medio cristiano, y es que las personas se suelen quedar con la versión de Dios que les gusta, que les conviene, que les sirve. Como cuando los niños, ¿no? Papá y mamá son diferentes, ¿no? Capaz papá es más exigente y mamá es más amable, o mamá es más exigente, más rígida, papá es más el bonachón, y ahí los niños tienen su favoritismo, ¿no? ¿Por quién suelen los niños tender? Por aquel que es más complaciente, aquel que es más bueno, ¿no? No tanto el que es más rígido. Y así también nosotros, bueno, como tenemos solo un Dios, básicamente, la tendencia es seguir al Dios que más nos conviene, que más nos gusta, con el que más nos sentimos cómodos, ¿no? Es como una forma de, bueno, tengo un solo Dios, pero tengo varias interpretaciones respecto a ese Dios. Elijo la que me guste, elijo la que me conviene, elijo con la que me siento mejor. Y no funciona así, no funciona así. Porque por más interpretaciones que haya, Dios es Dios, es el mismo, Él no cambia. El creador es el creador, Él no cambia. Entonces, tenemos que saber. ¿Todo bien? Podemos comprender que hay a nivel histórico diferentes interpretaciones respecto a la figura de Dios. De un Dios más rígido del Antiguo Testamento, un Dios más amoroso del Nuevo. Pero tanto el Dios rígido como el Dios amoroso del Nuevo Testamento es el mismo y es justo, ¿no? Entre la rigidez y el amor de Dios hay un punto medio, que es la justicia, el equilibrio. Dios no es ni 100% rígido ni 100% amoroso como para no sancionar. Al contrario, Él es el punto medio, Él es el equilibrio, Él es justo. Él perdona, Él tiene misericordia, Él acepta, Él da otra oportunidad, sí, es amoroso, pero también sanciona, también establece los castigos pertinentes a nuestras fallas, a nuestros pecados. Pero eso es parte también de nuestra construcción social, ¿no? Nosotros, los padres, ¿no? Papá, mamá, si ven que los niños están haciendo algo mal, están haciendo algo que les va a perjudicar, obviamente los van a rezocar, los van a poner en penitencia en el rincón, los van a dejar sin juegos, sin juguetes, sin celular hoy en día, ¿no? Sin paseo, no le van a dar lo que quieren para Navidad o para el cumpleaños. Son sanciones, son penitencias, castigos, que no tienen la intención de punir, de castigar, de mirá vos, porque vos, no. Es didáctico, es educación, es formación. Se está formando el carácter de ese niño, de esa niña, por eso se le aplica la disciplina. Con Dios es exactamente lo mismo. Cuando Dios castiga, cuando Dios establece un juicio, no lo hace para castigar porque es sádico, porque es sangriento, porque quiere, no. Es porque está formando la conciencia, está formando el carácter, la personalidad. ¿No? Tenemos que pensar, cuando Moisés, ¿no?, como representante de Dios, saca al pueblo de Egipto, era necesario formar un carácter en ese pueblo, ¿no? Limpiar toda la contaminación idolátrica que traían de siglos en Egipto, purificarlos de todo eso y enseñarles, educarlos en la verdad de la revelación. Por eso quizás nosotros vemos y analizamos y las normas de esa parte del Éxodo, del Levíticos, son mucho más rígidas.
porque era necesario en ese contexto, era necesario en ese momento para la formación del carácter de toda esa generación. Quizás en el tiempo de Jesús, ¿no? Con la revelación del Hijo de Dios, para nosotros, quizás no es necesaria esa disciplina tan fuerte, tan marcante, tan radical. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos años, 2000 años de esa educación. Y aún así, después de 2000 años de esa educación, continuamos viendo en nuestra sociedad hechos y acontecimientos que no tienen nada que ver. Es decir, aún así hay personas que no aprendieron a vivir bajo autoridad. Son los delincuentes, son las personas que dañan a otros, son las personas que se dañan a sí mismos, porque no reconocen la autoridad. Y la gran cuestión acá es esa: ¿quién tiene la autoridad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en nuestra vida y para comprender quién tiene la autoridad. ¿Quién la tiene? Porque si yo no reconozco la autoridad, yo puedo colocar esa autoridad en otra cosa, en otra persona o en mí mismo y vivir una vida totalmente lejana, apartada del plan divino. Y entonces después vienen los problemas, después vienen las dificultades, las sanciones. ¿Y por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque vos estás haciendo las cosas a tu manera. Porque no estás acatando, obedeciendo, siguiendo lo que la autoridad te está mandando, lo que la autoridad te reveló. Vos estás haciendo a tu manera. No, pero mirá, porque no están así, porque ¿quién me prueba que es la revelación? ¿Quién me prueba que es la autoridad? ¿Quién me prueba que...? Tenemos que aprender a limpiarnos, a purificarnos de todo eso que el humanismo, que todo eso que el renacentismo trajo. Porque después, cuando entremos bien propiamente dicho al problema de Lutero, vamos a ver que no fue tanto los errores que cometía la Iglesia Católica, sino la influencia del renacentismo y del humanismo, que cambió a Dios del centro y colocó al hombre, un antropocentrismo. Entonces, Dios pasa a ser una simple interpretación, Dios pasa a ser algo subjetivo, algo elegible, ¿no? Yo puedo elegir creer o no creer. Entonces yo saco la autoridad y me pongo a mí. Yo, con mi razón, con mi inteligencia, con mi capacidad, soy capaz de establecer cuál es la verdad para mí. Lo que están diciendo en último caso es: yo soy mi propia autoridad. Y ahí pensemos, somos ¿cuántos? 7 millones de personas en el mundo. Si todos somos autoridad de nuestra propia vida, ¿cómo construís una sociedad? ¿Cómo construís una civilización organizada con valores? ¿Cómo? Si cada uno se cree en el derecho de elegir, de decidir por sí mismo. Es difícil, muy difícil. Pero antes de abordar todos esos temas, les quiero poner un ejemplo. Yo hice una selección de 5 pasajes de la Biblia, 5 lugares diferentes, en los que se dice que Dios es misericordioso, van a ir apareciendo acá, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es tardo para la ira, que Dios perdona. Bien. Es un mensaje que se repite, que se reproduce constantemente. Ahora, uno de esos pasajes me llamó la atención, porque dice lo mismo, pero agrega algo más. Vamos al libro de Números 14-18.
Números 14, 18. Dice lo siguiente. Lo voy a dejar para que lo leas vos mismo con calma, todo el capítulo 14, porque es muy interesante. Pero el eje acá, ¿no? el núcleo es lo siguiente. El pueblo estaba murmurando contra Moisés y contra Aarón, las autoridades, ¿no? Y decían, presten atención, en el versículo 4, nombremos a un jefe y regresemos a Egipto. Pero carajo, no tenían un jefe ya, no tenían a Moisés, pero no estaban conformes con esa autoridad, no estaban conformes con ese jefe, porque quizás ese jefe no estaba haciendo lo que a ellos les parecía que debía ser hecho, ¿no? No hacían. Ellos querían volver a Egipto. La democracia, ¿no? El poder de la democracia, ¿no? Mayoría, acá somos más. Nosotros queremos volver. Vamos a nombrar acá un líder que nos lleve de regreso para Egipto. No funciona así. No funciona así. Miren lo que dice acá. Moisés entonces clamó, se humilló, pidió misericordia a Dios. ¿Sí? ¿Bien? Dios le dice así. Versículo 20. 14, 20. Entonces el Señor dijo, los perdono conforme a tu petición. Los perdono conforme a tu petición. Sin embargo, juro por mi vida, dice Dios, y por mi gloria, que llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y los prodigios que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me han puesto a prueba tantas veces y se han negado a escuchar mi voz, es decir, a reconocer mi autoridad, entrará en la tierra que prometí con juramento a sus antepasados. Ninguno de los que me han irritado la verá. Es decir, Dios es misericordioso, es tardo para la ira, perdona, sí, pero Él no deja impune la rebeldía, ¿no? Porque si hay algo que irrita a Dios, como dice acá, ¿no? Si hay algo que lo molesta, porque va en contra del principio de autoridad con el que se rige toda la creación, es la rebeldía. Carajo, Dios estableció una autoridad, Moisés. Bien, Moisés hace esto, anda para allá, lleva al pueblo para allá. Al pueblo no le gusta, apelan a la democracia. No, bueno, es que nosotros somos mayoría, vamos a elegir un líder que no funciona así, no funciona así, no funciona así. ¿No? Después en el 27 dice así: he oído las murmuraciones de los israelitas que se quejan de mí. ¿Por cuánto tiempo más murmurará contra mí esta depravada comunidad? Diles por tanto, esto es lo que dice el Señor: juro por mi vida que los trataré conforme a sus murmuraciones. En este desierto caerán sus cadáveres de todos los que fueron censados de entre ustedes mayores de 20 años y que han murmurado contra mí. Ninguno entrará en la tierra que juré solemnemente establecerlos, con excepción de Josué de Nun, hijo de Nun, bla bla bla, Caleb, porque ellos sí fueron obedientes, ¿no? Dicen en 32, así pues los cadáveres de ustedes caerán en este desierto y sus hijos vagarán por él como nómadas durante 40 años, sufriendo el castigo de la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes se consuma en el desierto. Cargarán con las consecuencias de su culpa durante 40 años, conforme al número de los 40 días que estuvieron explorando la tierra. 35. Yo el Señor he hablado, así trataré a toda esta multitud perversa que se ha confabulado, es decir, que ha armado un motín contra mí. En este desierto serán aniquilados. El pueblo desconoció la autoridad, quiso apelar a la democracia, crear su propia autoridad, su propia jerarquía, que siguiera su voluntad, su querer, y si estableciera un líder y ese líder no les gustara, les harían lo mismo y lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con la democracia? ¿Cuál es el problema de la democracia? La democracia funciona para contentar al pueblo,
básicamente, ¿no? Es el poder del pueblo. El pueblo pone, el pueblo saca conforme a si está o no está conforme. Porque ahí la autoridad fue reclamada por quién, por el pueblo. Es el pueblo el que tiene el poder, ¿no? Democracia. El pueblo tiene la autoridad. No funciona así en el plan de la revelación. Solo la obediencia y la sumisión agradan a Dios. ¿Por qué? Porque obedecer, someterse a la autoridad, implica colocar esa autoridad en el centro. Yo reconozco que tengo una autoridad por encima de mí y yo me someto a esa autoridad. Me guste o no me guste, me parezca o no me parezca. Es una cuestión de autoridad, no es una cuestión de pareceres, de opiniones, de percepciones. Y es curioso que después del relato, ¿no?, de la caída de Adán y Eva, de la rebeldía, de eso, ¿no?, del fruto del conocimiento del bien y del mal, cada uno busca encontrar la verdad, su propia verdad, por fuera de la revelación. Son pocos los que se someten a la revelación, a la autoridad. Cada quien quiere tener la última palabra. No, en mi vida mando yo. En mi vida yo decido, yo hago, yo pincho, yo corto, yo determino, yo mando en mi vida. Yo soy el Señor, mi propio Señor, mi propio Dios. Son pocos los que se someten a la revelación. Y ahí está la diferencia entre la filosofía y la revelación. ¿En qué? ¿En dónde está esa diferencia? La filosofía, ella te alienta, te motiva a que vos busques tu propia verdad. La revelación te dice, la verdad es esta. ¿La aceptás o no la aceptás? Si la aceptás bien, si no la aceptás, tenés tus consecuencias. A la revelación le importa 3 pepinos tu opinión, tu parecer, tu querer, tu voluntad. Es una cuestión de autoridad. O reconocemos la autoridad o no la reconocemos, pero la autoridad es la autoridad. Ahora, en el próximo episodio, que probablemente lo hagamos en vivo, acá con los chicos del espacio, en una clase, vamos a ver los ejemplos de personas que no reconocieron esa autoridad y cómo les fue.